Café sin rosca y damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se van conectando a nuestras redes sociales, @hoja de ruta EQ y a nuestra página web www.hojaderutaeq.com. En estos días, inscripción de candidatos, listas de asambleístas, para asambleístas, principales y alternos, y la pregunta es, o sea, bueno, de los 8 binomios, 7 tienen partido alquilado, ¿no? O sea, no son militantes de ese partido. ¿Qué es lo que está pasando con los partidos políticos? ¿Acaso se está cayendo eso de que todo el mundo puede participar sin ser militante de un partido político? Porque parece que se ha hecho, o sea, se ha ido a los extremos, ¿no? Antes no se podía participar si no estabas afiliado. Después vino una consulta popular donde decía que sí se podían los que no están afiliados a los partidos políticos, valía solamente el patrocinio de un partido político. Pero ahora para estas presidenciales, 7 binomios no pertenecen a los partidos políticos que los apoyan. Para conversar sobre esto está con nosotros Wilson Benavides, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, preguntarle, ¿este es el fin, será, o el comienzo del fin de los partidos políticos? Buenos días, Wilson. Hola César, amigos, qué gusto saludarles. Muchísimas gracias por la invitación. Arriesgada y temeraria tu pregunta y tu afirmación, como siempre, al filo de la cornisa, César Armando Bermeo. Bueno, la muerte cruzada decretada por el presidente Lasso el 17 de mayo nos ha mostrado una serie de características del sistema político y del sistema de representación. Una de esas, quizás la más evidente, es mostrarnos a cuerpo entero y sin ropa, diríamos, cómo los partidos y movimientos políticos son organizaciones de carácter coyuntural e incluso son empresas electorales, si cabe el término. Incapaces de responder a la coyuntura, y menos a una coyuntura imprevista como la de la muerte cruzada, con sus cuadros, con sus propios militantes, con sus propios dirigentes, etcétera. Lo que ha hecho que la disolución de la asamblea y las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto se convierta en una ventana de oportunidad política para los outsiders, como tú bien señalas. De los 8 binomios presidenciales, creo que apenas 2 o 1 corresponden a realmente un proceso interno de militancia, de formación, etcétera, a un vínculo ideológico, si tú quieres, César, y el resto son más bien figuras de fuera del sistema y de fuera de los partidos. Es una lógica un poco extraña, pero para nada fuera de lo que es la cultura política ecuatoriana. Cómo los partidos importan candidatos desde fuera de su seno por una serie de características, su personalidad, su popularidad, etcétera. Y eso también tiene que ver con algo que yo diría hay una falla de origen prácticamente desde el retorno a la democracia, que tiene que ver con el tema de la participación de los independientes. No te olvides que la participación de los independientes ya pretendió incluirse en el gobierno de Hurtado en el 83, luego se hizo una consulta popular en el 86 y finalmente se aprobó en la consulta popular de 1994. De manera paralela a esto, un poco la idea de los partidos de derecha que promovieron esta iniciativa era quitarle el monopolio de la representación política de los partidos, es decir, que un ciudadano pueda candidatizarse sin auspicio de los partidos. Esto logró concretarse en el artículo 98, me parece, de la Constitución de Sangolquí, de la elaborada por el expresidente Hurtado, justamente. Eso consta en ese artículo, y en la Constitución del 98 volvimos a la representación de los partidos, es decir, que solo puede ser candidato siempre y cuando seas afiliado o auspiciado por un movimiento o partido político. Eso un primer bosquejo, César. Claro, ahora lo que estamos viendo es, por ejemplo, a ver, el señor Jan Topic, mejor dicho, salió a la palestra, o muchos le conocimos, porque era uno de los candidatos de reemplazarle a Diego Ordóñez. Ahí es que asoma el señor Jan Topic. Mucha gente en Guayaquil obviamente le conoce por empresario, por ser hijo de Tomislav Topic y todo, pero a mucha gente no le conocíamos, no habíamos sabido de este señor. Habla en un medio de comunicación, dice que no le interesa la política, que él se va a dedicar a otras cosas, y de un rato al otro asoma auspiciado por el Partido Social Cristiano. Entonces, ese tipo de cosas como que confunde al electorado, porque dicen, bueno,
y en el Partido Social Cristiano no hay cuadros como para presentar un presidenciable ahí. No hay cuadros en Avanza, por ejemplo, o como para auspiciarle a Otto Sonnenhorner, luego de que Dalton Basigalupo en la Izquierda Democrática ponía en un Twitter diciendo que no está a la venta el partido, pero ahora le está apoyando por medio de Avanza. Es que mira, es justamente esa contradicción. Y como decíamos al inicio, se devela en cuerpo entero cuáles son los cortocircuitos profundos del sistema de partidos y del sistema de representación. Entonces, ¿cómo es que los partidos incluso reciben fondos públicos para su permanencia, para su funcionamiento? Y ojo, de manera no solo en tiempos no solo electorales, sino también en tiempos ordinarios, por llamarlos de alguna forma, pero sin embargo acuden a figuras externas a los movimientos, que además no se olviden. Un outsider siempre va a ser el caldo de cultivo de lo que ellos mismos cuestionan. ¿Qué cuestionan? El populismo, por ejemplo. Claro. Entonces el outsider siempre tenderá a, por una serie de características de la cultura política y del diseño institucional, siempre tenderá a ser un candidato antisistema, que es más o menos lo que se está viendo con Topi, que es un candidato que le habla directamente a la gente, es un candidato que para no ser conocido, empezar con el 7-8% según las encuestas de mayo de prácticamente todas las encuestadoras, es una cifra bastante interesante y tiene un potencial de crecimiento igualmente que podría concretarse. Lo de los partidos políticos que no tengan candidatos, bueno, no es novedad, eso también les ha pasado permanentemente. Hagamos un poco de historia. La crisis del sistema de partidos viene quizás desde el año 2002 podría ser, cuando sube un outsider en la época que fue Lucio Gutiérrez, pero Lucio Gutiérrez decide jugar con las reglas del sistema político, es decir, con las reglas, presentar candidatos al Congreso de la época, fundar un partido político, etcétera. Mira, es derrocado en 2005 y viene el punto de inflexión del sistema de partidos. Colapsa todo el sistema con la consigna ciudadana que se vayan todos. Y surge la figura de Rafael Correa, otro outsider, convoca a una asamblea constituyente, no presenta candidatos al Congreso de la época, rechaza el sistema institucional y refunda, entre comillas, todo esto, refunda el país a través de una consulta popular que instaló una asamblea constituyente. Entonces, a nosotros nos encantan los outsiders. A nosotros me refiero al Ecuador como tal, o sea, eso es una huella indeleble de la democracia ecuatoriana, que a veces no la queremos ver, o que a veces desde algunos círculos de opinión muy posicionados, especialmente en sectores académicos, se niegue esto, se cuestione esto, pero en realidad es más o menos el caldo de cultivo también de cómo va funcionando la democracia. Pero esto no tiene que ver mucho con lo pasado en la reciente asamblea, por ejemplo, donde gente que entró por un partido político luego ya se desbandó, digamos, en la asamblea y se fueron para otros partidos. Por ejemplo, hoy a mí me sorprende verle al señor Egner Recalde, ex Izquierda Democrática, está en la lista de candidatos a asamblea por el movimiento de Daniel Noboa, por ejemplo. O sea, cosas así, ¿no? O sea, el mismo Virgilio Saquicela, él era de Creo, o sea, él estuvo con Creo. Y ahora está con el Partido Socialista. Efectivamente, y lo que citas es súper importante para entender una cosa. Yo creo que, digamos, una hipótesis ahí que tengo, es que en el Ecuador la principal ideología es el oportunismo. Yeah. El oportunismo es la ideología. No es que seas de derecha, de izquierda, de centro, etcétera. Eso está bien en el papel. Pero en la práctica vemos, como el caso que citas y muchos otros más, que un poco lo que les mueve es el oportunismo. El oportunismo es la ideología. Curiosamente y paradójicamente, mira tú, el sistema institucional, el diseño institucional del Código de la Democracia, más bien fomenta un vínculo programático de los candidatos con los partidos y de los partidos con los electores. ¿A qué me refiero con esto? A que el sistema de votación ya no es un sistema entre listas, ya no votamos por candidatos, votamos por partidos. Y al votar por partidos, en teoría la gente vota por un programa de gobierno, no por una figura individual, si tú quieres. Y mira la falla, no se sanciona, por ejemplo, el transfugismo, que es lo que tú señalas. Ganas por el partido, porque el diseño está así, pero resulta que llegas a la curul y te desentiendes del partido por el que llegaste, que al final del día es el partido porque votó la gente. Entonces ahí tienes discursos súper... votaste por la lista. Pues, totalmente, porque el diseño además te obliga a eso. Y tienes discursos súper contradictorios como el típico y clásico conocido discurso de los políticos: mis electores
¿Cuáles electores? Y votaron por una lista. Claro. Entonces la disputa es por ponerte en los primeros puestos de la lista. No es como antes que la papeleta era abierta, entonces tenías un sistema de listas abiertas y entre listas, ¿no? Entonces, claro, ahí podías votar por la obvio, persona. entonces tú puedes decir, claro, si yo voté sí, por él y por método no entró, claro. pero es los votos individuales. Ahora no, ahora el sistema es de lista cerrada y bloqueada, donde la gente vota por un programa. Entonces resulta que la persona o el asambleísta o cualquier otra dignidad que llega por ese programa de gobierno se desafilia a la vuelta de la esquina y no le pasa nada. Más bien es premiado por la opinión pública. Claro. Entonces estos comportamientos, como todo en este país, se legitima desde el punto de vista de las estructuras informales. No respetamos las primarias, no respetamos la ley, llego y me cambio de partido y ya, y se ha normalizado. Y encima que me cambio, me candidatizo por otro partido. Y ya. Y no ha pasado nada. Entonces es una cultura política también perversa, ¿no? Ahora, pero eso, ¿crees tú que cale ahora en el electorado? Porque la gente, o sea, ya está como que un poco molesta, se le escucha a la gente en la calle. Que te dicen, bueno, si este era verde, ahora es blanco, este es amarillo, ahora es rojo. O sea, ¿crees tú que la gente entienda de que se debe votar por ideología, por partido, y no por aquellas personas que asoman de vez en cuando en una lista? El diseño institucional le va a obligar al elector a que vote por una lista, como decíamos antes, pero también creo que dependerá mucho del candidato presidencial que auspicie esa lista de asambleístas en esta coyuntura específica. Creo que los electores no vamos a tener el tiempo para poder, digamos, dilucidar esto que estamos conversando en este momento, de que se cambian o no se cambian, etcétera. Pero sí puede haber un voto rechazo. Y ahí vamos a otra falla, por ejemplo, de la Constitución de Montecristi, que si bien, como resaltábamos en otra ocasión, ha servido para procesar a nivel institucional el conflicto político entre el Ejecutivo y el Legislativo en esta coyuntura, vemos como también el artículo 148 y el 130 establece que los autoridades que fueron cesadas, tanto los asambleístas como el presidente, no sean impedidos de reelegirse. Entonces esa es una falla, mira, de fondo, porque la lógica es, hemos fracasado como sistema, no funciona el Ejecutivo, no funciona el Legislativo, vamos, los dos nos vamos a la casa, pero curiosamente no se pone en la Constitución que esos que se van a la casa no deberían lanzarse pues en las elecciones anticipadas. O sea, se supone. Por sentido común. Claro, pero tú lo has dicho, se supone. Se supone. Pero resulta que no se supone porque eso no está en la, norma. Y eso es lo que decíamos nosotros cuando se lanzó la muerte cruzada, porque decíamos aplaudan nomás porque los mismos van a regresar en las próximas elecciones. Y por otro lado también recuerda tú la sentencia de la Corte Constitucional del año 2010. Mira, creo que curiosamente esa sentencia sale después del 30S, donde el rumor cuenta que estaba lista también la muerte cruzada. Estamos hablando de hace 13 años. Entonces, digamos, curiosamente sale la sentencia de la Corte Constitucional en ese mismo año, no sé si antes o después del 30S, ojo, sale el 2010, donde te dice que los periodos extraordinarios, como en este caso, no cuentan como reelección. Ojo, entonces, como que todo está medio también confabulado, pero me parece que ir a la muerte cruzada es el reflejo de un fracaso de las autoridades ejecutivo y legislativo de enrumbar el país hacia mejores días, ¿no? Y creo que en ese mismo sentido no deberían ser las autoridades que se van a su casa por aplicación de la norma constitucional las que puedan reelegirse. Vamos a otro tema igual electoral, ya hablando de los binomios presidenciales. ¿Tú crees que esto pueda definirse por, no sé si por el tiempo pueda definirse esto en primera vuelta con algún alguien que acapare todos los votos? Por ejemplo, Revolución Ciudadana, o puede ser Jan Topic o Villavicencio, que son los tres que suenan más. Verás, yo creo que no se ve un escenario para que una fuerza política pueda ganar en primera vuelta. Entonces yo le veo muy complejo y creo que ese es el mayor reto y la mayor dificultad que tiene el movimiento de la Revolución Ciudadana de poder ganar en primera vuelta. Todas las encuestas le colocan con un voto duro que va entre el 29 y el 32% de intención de voto, independientemente de quién sea el candidato, haya sido Arauz o como finalmente ocurrió siendo la ex legisladora Luisa González. Entonces, digamos, si tienes un 32% igual no te alcanza para ganar en primera vuelta. Yo creo que la fórmula debió ser una fórmula de coalición, una fórmula que, por ejemplo, incluya a Leonidas Issa o al movimiento indígena, una facción más orientada hacia la oposición en las calles al modelo neoliberal implementado por Guillermo Lasso, ¿no? Sin embargo, esto no ocurrió y creo que al no
formar esta lista de coalición, y me refiero a la coalición con otros sectores, no solo entre los mismos, si tú quieres, hay pocas posibilidades de que gane en primera vuelta en el caso de la RC. Creo que Jan Topic podría dar la sorpresa entrando en la segunda vuelta, y es muy probable que en ese escenario pueda reeditarse lo que ya sucedió en el 2021, ¿no? Entonces, con Lazo claro, que finalmente remontó y ya, pero bueno, ha corrido también mucha agua bajo el puente, habrá que ver, es también una hipótesis en realidad, pero yo le veo complejo que cualquiera de las fuerzas políticas, no veo una fuerza política hegemónica que diga si ellos ganan efectivamente. ¿Tú no crees que tenga ventaja o sea un plus el hecho de que el binomio de la Revolución Ciudadana tenga a Luisa González como candidata, porque es la única mujer, ¿no? Veamos cuánto sacó Jimena Peña en el 2021, que fue la única mujer a la presidencia de la República, obviamente auspiciada por otra bandera, que curiosamente venía de ahí mismo, ¿no? De la misma cuna, de los mismos orígenes. Pero sin embargo, tampoco es que tuvo un interesante 6 o 3 o 6%. Pero no tenía el voto duro. Pero no tenía el voto duro, entonces vamos a ver. O sea, si el techo del voto duro es del 32, igual no te alcanza. Claro. Y me parece que la estrategia del correísmo es seguirles hablando a los que ya están evangelizados. Entonces yo no veo ahí al menos un mensaje que busque hacia la gente que está por fuera en el voto indeciso, si tú quieres, que no sabe. Puede haber colisiones ahorita, o sea, claro, obviamente dando después cuotas de poder, alguna cosa. Yo creo que podría haber, pero también ahí hay una pregunta de fondo. En Ecuador, las mujeres votan por mujeres, por ejemplo. Esa es una pregunta de fondo. Más allá del diseño institucional, porque el diseño institucional del 2020 en el Código de la Democracia te promueve la progresividad de participación de las mujeres como cabezas de lista, y hoy alcanzamos el 50% en estas elecciones anticipadas. Más sin embargo, si ella de preguntarnos, bueno, ¿las mujeres votan por mujeres? Creo que dejaría yo la pregunta abierta. La marca sin duda va a jalar votos efectivamente, pero no sé si alcance para una primera vuelta. Yo hubiese preferido un binomio de coalición, que es lo que efectivamente no hay, porque además, volviendo al diseño institucional, no promueve la Constitución ni las leyes, no promueve la integración de un binomio, por ejemplo, del presidente del partido que gana y el vicepresidente de la organización política que quede en segundo lugar, se me ocurre. Entonces eso no hay. Entonces ahí tú tienes vicepresidentes que lo que hacen ser básicamente, a los ojos de los ciudadanos y de la cultura política ecuatoriana, un conspirador a sueldo. El mismo diseño no fomenta un gobierno de coalición como el ejemplo que estamos poniendo en este momento. Se acusaba al movimiento indígena del famoso nulo ideológico en la segunda vuelta anterior. Ahora hay una división bastante marcada en Pachacuti, que ya se hizo público, de que la CONAIE no va con Yacu Pérez. Es más, hasta hay un calificativo del agua mala, les llaman ellos. Entonces, ¿será que si en segunda vuelta el movimiento indígena se va con el único de izquierda, que en este caso sería el correísmo, podría no darse ese escenario, sino podría ganar ya en la segunda vuelta? O sea, el caso de la CONAIE y de Pachacuti es un caso tremendamente, incluso para los sectores populares debería ser un caso doloroso. Es la primera vez que en 43 años de retorno a la democracia, el movimiento indígena como opción, verdaderamente los sectores oprimidos, excluidos, etcétera, logra obtener un número de asambleístas como el que obtuvo en el año 2021. Y miren ahora, no ha pasado que 2 años, y en 2 años no tiene ni candidatos. Entonces digamos, ¿qué hicieron mal? ¿Qué funcionó? ¿Por qué cortocircuitó una propuesta que incluso se volvió caso de estudio en América Latina? Muchos desde el levantamiento indígena del 90, durante el gobierno de Borja, ya veían a la CONAIE como un modelo de un movimiento social organizado, alternativo incluso al modelo capitalista. No te olvides que aquí, por ejemplo, con las experiencias de la CONAIE, aprendió el movimiento al socialismo de Evo Morales, y entre otros movimientos aquí en México, etcétera. Más sin embargo, ¿cómo se diluyen ya en la arena electoral? Entonces, esta correlación que hay entre protesta social 2019, mira, protesta social 2019, resultados electorales 2021, casi 30 legisladores. Protesta social junio del 2022, elecciones locales febrero del 2023, segunda fuerza política a nivel territorial. Hay una correlación directa entre la protesta social y la representación electoral. El dilema ahora es,
Ahora, entre las elecciones locales del 5 de febrero y la muerte cruzada, no hay protesta social. No, se desmanteló eso por la aplicación justamente del diseño institucional de la Constitución de Montecristi. Y bueno, vamos a ver qué resultados le da al movimiento indígena. Eso cortocircuita, tienes dos dirigencias, todavía está en disputa el tema de la coordinación de Guillermo Churuchumbi, si es o no electo. Pero más bien parece que cayeron en el mismo juego y en la dinámica de los partidos políticos, entre comillas, tradicionales. Lo que le pasa a Pachacuti le pasa a la izquierda democrática, y lo que le pasa a Pachacuti a la izquierda democrática también le pasa al socialismo con la candidatura de Saquicela, por ejemplo. Entonces, tú dices, bueno, entrar a este juego con la ausencia de esta variable de la protesta social y el rédito electoral, vamos a ver, yo le veo poca, digamos, soy bastante pesimista en el sentido de que puedan obtener una representación interesante el movimiento indígena, salvo en las provincias donde siempre han obtenido, por ejemplo en las provincias amazónicas y quizás algo en la Sierra Centro por la influencia de ISA precisamente, ¿no? Es un tema que se tiene que seguir tratando. Las elecciones son el 20 de agosto, todavía estamos a mitad de junio. La campaña creo que solamente es una semana, ¿no? La campaña. Sí, efectivamente están... Pero prácticamente, bueno, la campaña empezó cuando se decretó la muerte cruzada. Claro. Más o menos, ¿no? En la práctica, que se cumplan los plazos formales y demás, efectivamente está establecido, creo que es una semana o 15 días. También habrán los debates electorales, tanto en primera como en segunda vuelta. Y bueno, vamos viendo cómo... Misma comisión de debate. Sí, misma comisión, creo que renunció Carrión, me parece, renunció a la comisión de debates, ya fue reemplazado, tengo entendido, por una PhD en comunicación, directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional, me parece, que es la que ya va a integrar este espacio, además por un tema de equidad de género y todo el relato respecto a este tema, César. Estimado Wilson, quiero agradecerte por haber estado con nosotros aquí en los estudios de Hoja de Ruta. Siempre bienvenido a estos análisis, y ahora los necesitamos más para que la gente vaya guiándose y pues no votemos solo por un TikTok o por un color de zapatitos. Por la TikTokcracia. Por la TikTokcracia, sino por ya estudiarle bien al candidato y cuáles son sus propuestas. Más aún tomando en cuenta que este gobierno, estas elecciones anticipadas lo que hacen es completar el periodo. Ajá. No son elecciones que vuelve a foja cero los plazos, por ejemplo. No es una elección que van a durar 4 años. Es un gobierno tanto ejecutivo como legislativo, un gobierno de transición hacia las elecciones generales del 2025. Yo creo que también analizando en perspectiva vamos viendo cómo algunos candidatos, el caso de Topic, por ejemplo, muy seguramente si él no gana, que es también bastante probable que así ocurra, seguramente deje sentada una base para participar con mejores resultados en el 2025, ¿no? Ya mucho más, digamos, como fogueado en este tema. Fogueado, etcétera. Entonces, también es un colchón prácticamente inmediato a las elecciones generales del 2025. Y para todos. Claro. Para todas las fuerzas que están participando, ¿no? Llama la atención también cómo se ha ido diluyendo, por ejemplo, la presencia de Javier Hervas. A mí me ha llamado profundamente la atención cómo estos dos, Javier Hervas, del 2021, que fundó el TikTok en la política, claro, además, en Ecuador, y luego el Javier Hervas de hoy, el binomio que es la mujer, la esposa de Auqui Tituaña, que además en algún momento fue binomio de Guillermo Lasso. Uh-huh. Entonces, como bien decías, creo que una última línea de reflexión es mostrarle a la gente un poco el análisis de los 8 binomios, no necesariamente hay que hacerles desde el plano desde el punto de vista ideológico, como decíamos, sino también yo veo que hay una cercanía al círculo cercano de Lenín Moreno de varios candidatos. Para empezar, Fernando Villavicencio, Yacu Pérez, auspiciado por el mejor amigo Lenín Moreno, el señor Gustavo Larrea, el mismo Daniel Noboa, que está participando por el partido de los hermanos de Lenín Moreno, que cambió de nombre, se llama Pueblo y Democracia o algo así, el PIT, que antes era Ecuatoriano Unido, antes me refiero apenas en el 2021, siguen siendo de los Moreno. Tienes a Fernando Villavicencio, obviamente auspiciado por el movimiento Construye en ruptura de la ministra del Interior de Lenín Moreno, de María Paula Romo. Entonces creo que también ahí es esa disputa, ¿no? Que nos refleja también esta lógica entre el post-correísmo,
¿Qué mismo es esto del postcorreísmo? La muerte cruzada a todas luces podría significar un fracaso del postcorreísmo y vemos cómo estas fuerzas se están coaligando para evitar esto, ¿no? Para evitar el retorno al correísmo, aunque han hecho todo para que regrese. Exactamente. Estimado Wilson, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca.